Pregunta 1. ¿Cuál es el rango de temperatura adecuado para almacenar alimentos refrigerados? A. 0 degrees a 32 degrees, 18 degrees a 0 degrees. B. 32 degrees a 40 degrees, 9 degrees a 4.4 degrees. C. Número 2 de golpanasan a 180 de golpada. Y do puede hundexana a segundo banasadagra. D. Con inja inch de guf a 150 de guf. Con dognigo a con entailusan de gunta. Respuesta B. 32 degrees a 40 de madef, 0 degrees a 4.4 de. El rango de temperatura adecuado para almacenar alimentos refrigerados es de 32 degrees a 40 balas de goma para inhibir el crecimiento bacteriano. Pregunta 2. ¿Cómo se debe almacenar el pollo crudo en relación con otros alimentos en un refrigerador? A. Sobre las verduras. B. Junto a los alimentos cocidos. C. Debajo de los alimentos listos para comer. D. En el estante superior. Respuesta C. Debajo de los alimentos listos para comer. El pollo crudo debe almacenarse debajo de los alimentos listos para comer para prevenir la contaminación cruzada. Pregunta 3. Identifique los principales síntomas de las enfermedades transmitidas por alimentos. A. Dolor en las articulaciones y fatiga. B. Diarrea y vómitos. C. Dolor de cabeza y mareos. D. Piel irritada y erupciones. Respuesta B. Diarrea y vómitos. Los principales síntomas de las enfermedades transmitidas por alimentos son diarrea y vómitos. Pregunta 4. Describa los pasos correctos para lavar las manos en un entorno de servicio de alimentos. A. Mojar las manos, aplicar jabón, frotar durante 5 segundos, enjuagar y secar. B. Enjuagar solo con agua y luego secar. C. Mojar las manos, aplicar jabón, frotar durante al menos 20 segundos, enjuagar y secar. D. Aplicar desinfectante de manos y luego limpiar con una toalla de papel. Respuesta C. Mojar las manos, aplicar jabón, frotar durante al menos 20 segundos, enjuagar y secar. El lavado efectivo de manos en un entorno de servicio de alimentos requiere frotar las manos con jabón durante al menos 20 segundos, luego enjuagar y secar. Pregunta 5. Enumere los principales alérgenos alimentarios reconocidos por la FDA. A. Maíz, arroz, carne de res, carne de cerdo. B. Trigo, soya, cacahuates, nueces de árbol. C. Col, lechuga, tomates, pepinos. D. Manzanas, plátanos, naranjas, uvas. Respuesta B. Trigo, soya, cacahuates, nueces de árbol. Los principales alérgenos alimentarios reconocidos por la FDA incluyen trigo, soya, cacahuates y nueces de árbol. Pregunta 6. Explique el propósito y los pasos del Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control, HACCP. A. Un sistema financiero para gestionar los gastos de la cocina. B. Un horario de limpieza para el personal de la cocina. C.
Un sistema para identificar y controlar peligros potenciales en el proceso de producción de alimentos. D. Un proceso para la capacitación y desarrollo de empleados. Respuesta. C. Un sistema para identificar y controlar peligros potenciales en el proceso de producción de alimentos. HACCP. Es un enfoque sistemático de la seguridad alimentaria que implica identificar, evaluar y controlar peligros. Pregunta 7. Defina la contaminación cruzada y cómo puede prevenirse. A. Mezcla de colores en los alimentos, prevenido mediante el uso de colorantes alimentarios. B. Transferencia de bacterias de un alimento a otro, prevenido practicando buena higiene y almacenamiento adecuado de los alimentos. C. Descomposición de los alimentos debido al abuso de temperatura, prevenido mediante refrigeración. D. Cambio en el sabor de los alimentos, debido a reacciones químicas, prevenido mediante el uso de conservantes. Respuesta B. Transferencia de bacterias de un alimento a otro, prevenido practicando buena higiene y almacenamiento adecuado de los alimentos. La contaminación cruzada es la transferencia de bacterias nocivas de un alimento a otro, lo cual puede prevenirse a través de buenas prácticas de higiene y almacenamiento. Pregunta 8. ¿A qué temperatura interna mínima se debe cocinar el pollo? A. 45 deg. 63 deg. B. 155 deg. 68 deg. C. 165 deg y 74 deg. D. 175 deg AFA, 80 deg asna. Respuesta C. 165 deg, 74 deg. El pollo debe cocinarse a una temperatura interna mínima de 165 deg para asegurar que sea seguro para comer. Pregunta 9. Describa los procedimientos correctos para recibir e inspeccionar entregas de alimentos. A. Verificar el empaque adecuado y las fechas de vencimiento, y asegurar las temperaturas correctas. B. Aceptar todas las entregas y almacenar inmediatamente. C. Probar una muestra de cada entrega para verificar la calidad. D. Descargar las entregas directamente al área de almacenamiento sin inspección. Respuesta A. Verificar el empaque adecuado y las fechas de vencimiento, y asegurar las temperaturas correctas. El procedimiento correcto incluye verificar el empaque, asegurarse de que los artículos estén dentro de sus fechas de uso o vencimiento, y verificar que los alimentos hayan sido transportados a las temperaturas correctas. Pregunta 10. ¿Con qué frecuencia se deben limpiar y desinfectar las superficies que están en contacto con los alimentos? A. Solo cuando estén visiblemente sucias. B. Después de cada uso. C. 2 veces al día. D. Semanalmente durante la limpieza profunda. Respuesta B. Después de cada uso. Las superficies en contacto con alimentos deben limpiarse y desinfectarse después de cada uso para prevenir la contaminación cruzada. Pregunta 11. ¿Qué constituye un alimento que requiere control de tiempo, temperatura para la seguridad, TCS? A. Alimentos que no requieren control de tiempo o temperatura. B. Alimentos no perecederos. C. Alimentos que requieren control de tiempo y temperatura para limitar el crecimiento de patógenos.
D. Alimentos servidos inmediatamente después de cocinarse. Respuesta C. Alimentos que requieren control de tiempo y temperatura para limitar el crecimiento de patógenos. Los alimentos TCS son aquellos que necesitan controles específicos de tiempo y temperatura para prevenir el crecimiento de patógenos. Pregunta 12. ¿Cuáles son los métodos recomendados para descongelar alimentos congelados? A. En la encimera a temperatura ambiente. B. En agua tibia. C. En el refrigerador, bajo agua corriente fría o en el microondas. D. Dejándolos en el cuarto de almacenamiento. Respuesta C. En el refrigerador, bajo agua corriente fría o en el microondas. Los métodos recomendados para descongelar alimentos congelados de manera segura son en el refrigerador, bajo agua corriente fría o utilizando el microondas. Pregunta 13. Explique el método FIFO, First In, First Out, en el almacenamiento de alimentos. A. Usar los productos más nuevos primero. B. Usar productos al azar sin importar su fecha de compra. C. Usar los productos más antiguos primero. D. Almacenar productos según su tamaño y empaque. Respuesta C. Usar los productos más antiguos primero. El método FIFO implica usar los productos más antiguos primero para asegurar una rotación adecuada de existencias y minimizar el desperdicio. Pregunta 14. ¿Qué constituye un límite crítico en un plan HACCP? A. El presupuesto máximo para compras de alimentos. B. El mayor número de personal permitido en la cocina. C. Un criterio que debe cumplirse para prevenir, eliminar o reducir un peligro. D. La fecha límite para implementar HACCP en un restaurante. Respuesta C. Un criterio que debe cumplirse para prevenir, eliminar o reducir un peligro. En un plan HACCP, un límite crítico es un criterio específico que debe cumplirse en cada punto de control crítico, para controlar los peligros de seguridad alimentaria. Pregunta 15. ¿Cómo debe un gerente abordar una enfermedad transmitida por alimentos reportada? A. Ignorarla a menos que se reciban más reportes. B. Ofrecer una comida gratis al cliente. C. Documentar el reporte, investigar y tomar medidas apropiadas. D. Cerrar el restaurante inmediatamente. Respuesta C. Documentar el reporte, investigar y tomar medidas apropiadas. Una enfermedad transmitida por alimentos reportada debe ser documentada, investigada para determinar la causa y tomar las medidas apropiadas para prevenir su recurrencia. Pregunta 16. ¿Cuál es la temperatura mínima interna de cocción para carne molida? A. 145 grados Fahrenheit, 63 grados Celsius. B. 155 grados Fahrenheit, 68 grados Celsius. C. 160 grados Fahrenheit, 71 grados Celsius. De 165 grados Fahrenheit, 74 grados Celsius. Respuesta C.
160 grados Fahrenheit, 71 grados Celsius. La temperatura mínima interna de cocción para carne molida es 160 grados Fahrenheit para asegurar la eliminación de bacterias dañinas. Pregunta 17. Distinga entre limpieza y desinfección. A. La limpieza elimina la suciedad visible. La desinfección reduce los patógenos a niveles seguros. B. La limpieza es para equipos. La desinfección es para las manos. C. La limpieza hace que las cosas se vean bien. La desinfección hace que huelan bien. D. La limpieza utiliza productos químicos. La desinfección utiliza calor. Respuesta. A. La limpieza elimina la suciedad visible. La desinfección reduce los patógenos a niveles seguros. La limpieza implica eliminar la suciedad y los desechos, mientras que la desinfección implica el uso de productos químicos o calor, para reducir el número de patógenos en una superficie a niveles seguros. Pregunta 18. ¿Qué acciones se deben tomar si un manipulador de alimentos es diagnosticado con una enfermedad reportable? A. Permitirle seguir trabajando, pero lejos de los alimentos. B. Enviarlo a casa y notificar al Departamento de Salud local. C. Darle una máscara y guantes para usar mientras trabaja. D. Aumentar sus descansos y reducir su carga de trabajo. Respuesta B. Enviarlo a casa y notificar al Departamento de Salud local. Un manipulador de alimentos diagnosticado con una enfermedad reportable debe ser enviado a casa y la enfermedad debe ser reportada al Departamento de Salud local. Pregunta 19. ¿Cuáles son los métodos adecuados para enfriar alimentos calientes? A. Dejar a temperatura ambiente hasta que se enfríen. B. Colocar directamente en el refrigerador. C. Enfriar rápidamente de 135 grados Fahrenheit a 70 grados Fahrenheit dentro de 2 horas, luego a 41 grados Fahrenheit dentro de 4 horas. D. Sumergir en agua con hielo durante 30 minutos. Respuesta. C. Enfriar rápidamente de 135 grados Fahrenheit a 70 grados Fahrenheit dentro de 2 horas, luego a 41 grados Fahrenheit dentro de 4 horas. El enfriamiento adecuado de alimentos calientes implica reducir rápidamente la temperatura para prevenir el crecimiento bacteriano. Pregunta 20. Describa las condiciones que promueven el rápido crecimiento de bacterias. A. Baja humedad, alta acidez y temperaturas frías. B. Alta humedad, entorno rico en nutrientes y temperaturas cálidas. C. Temperaturas de congelación y altos niveles de oxígeno. D. Alta sal, bajo contenido proteico y condiciones secas. Respuesta. B. Alta humedad. Entorno rico en nutrientes y temperaturas cálidas. Las bacterias crecen rápidamente en condiciones que son húmedas, ricas en nutrientes y cálidas, típicamente entre 41 grados Fahrenheit y 135 grados Fahrenheit, la zona de peligro de temperatura. Pregunta 21. Describa las prácticas de higiene personal que deben seguir los manipuladores de alimentos. A. Descansos frecuentes para fumar y tomar refrigerios. B. Lavarse las manos regularmente, usar uniformes limpios y mantener el cabello recogido.
C. Usar joyas para prevenir la contaminación de las manos. D. Usar perfumes fuertes para enmascarar los olores de los alimentos. Respuesta B. Lavarse las manos regularmente, usar uniformes limpios y mantener el cabello recogido. Los manipuladores de alimentos deben practicar el lavado regular de manos, usar uniformes limpios y apropiados, y mantener el cabello adecuadamente recogido para mantener la higiene y prevenir la contaminación de los alimentos. Pregunta 22. ¿Cuál es el objetivo de un sistema de gestión de seguridad alimentaria? A. Aumentar las ganancias del restaurante. B. Rastrear la asistencia de los empleados. C. Identificar y controlar los posibles peligros en el proceso de producción de alimentos. D. Gestionar las reservas y pedidos de los clientes. Respuesta. C. Identificar y controlar los posibles peligros en el proceso de producción de alimentos. El objetivo de un sistema de gestión de seguridad alimentaria es identificar, evaluar y controlar sistemáticamente los peligros que podrían comprometer la seguridad de los alimentos. Pregunta 23. ¿Cuáles son las pautas para el almacenamiento adecuado de productos químicos en una operación de servicio de alimentos? A. Almacenar los productos químicos sobre los alimentos para fácil acceso. B. Almacenar los productos químicos en contenedores de alimentos por conveniencia. C. Almacenar los productos químicos en un área designada lejos de los alimentos. D. Mantener los productos químicos en el suelo de la cocina para un uso rápido. Respuesta. C. Almacenar los productos químicos en un área designada lejos de los alimentos. Los productos químicos deben almacenarse en un área designada separada de los alimentos para prevenir el riesgo de contaminación química. Pregunta 24. Describa cómo acomodar a los clientes con alergias alimentarias. A. Evitar servir a clientes con alergias. B. Ofrecer solo opciones sin gluten y sin lácteos. C. Etiquetar claramente los elementos del menú con alérgenos y capacitar al personal en la concienciación sobre alérgenos. D. Asumir que los clientes informarán sobre sus alergias sin necesidad de preguntar. Respuesta. C. Etiquetar claramente los elementos del menú con alérgenos y capacitar al personal en la concienciación sobre alérgenos. Para acomodar a los clientes con alergias alimentarias, es importante etiquetar claramente los elementos del menú que contienen alérgenos y asegurarse de que el personal esté capacitado en la concienciación sobre alérgenos y la prevención del contacto cruzado. Pregunta 25. ¿Cuál es la temperatura mínima requerida para una máquina lavaplatos de alta temperatura? A. Al menos 120 grados Fahrenheit, 49 grados Celsius. B. Al menos 140 grados Fahrenheit, 60 grados Celsius. C. Al menos 160 grados Fahrenheit, 71 grados Celsius. D. Al menos 180 grados Fahrenheit, 82 grados Celsius. Respuesta. D. Al menos 180 grados Fahrenheit, 82 grados Celsius.
La temperatura mínima requerida para una máquina lavaplatos de alta temperatura es al menos 180 grados Fahrenheit para desinfectar efectivamente los platos. Pregunta 26. Discuta el papel de los departamentos de salud locales en la seguridad alimentaria. A. Proporcionar recetas y consejos de cocina. B. Realizar inspecciones regulares y hacer cumplir los códigos de salud. C. Patrocinar festivales y eventos gastronómicos. D. Gestionar el marketing y las promociones de los restaurantes. Respuesta. B. Realizar inspecciones regulares y hacer cumplir los códigos de salud. Los departamentos de salud locales juegan un papel crucial en la seguridad alimentaria al realizar inspecciones regulares de los establecimientos de servicio de alimentos y hacer cumplir los códigos de salud y seguridad. Pregunta 27. ¿Cómo deben manejar los manipuladores de alimentos los cortes y heridas en sus manos? A. Continuar trabajando como de costumbre. B. Cubrir con un vendaje impermeable y usar guantes. C. Usar desinfectante de manos y evitar el contacto directo con alimentos. D. Quedarse en casa hasta que la herida sane. Respuesta. B. Cubrir con un vendaje impermeable y usar guantes. Los manipuladores de alimentos con cortes o heridas en sus manos deben cubrirlos con un vendaje impermeable y usar guantes para evitar la contaminación. Pregunta 28. ¿Cuáles son las mejores prácticas para la eliminación de desechos en una cocina? A. Desechar todos los desechos en un solo contenedor. B. Quemar los desechos para reducir el volumen. C. Separar los diferentes tipos de desechos y eliminarlos regularmente. D. Almacenar los desechos en la cocina hasta el final de la semana. Respuesta. C. Separar los diferentes tipos de desechos y eliminarlos regularmente. Las mejores prácticas para la eliminación de desechos en una cocina incluyen separar los diferentes tipos de desechos, por ejemplo, reciclables, compostables, residuos generales, y eliminarlos regularmente para mantener la higiene. Pregunta 29. ¿Cuál es la temperatura mínima para mantener los alimentos calientes? A. 125 grados. Fahrenheit, 52 grados Celsius. B. 135 grados Fahrenheit, 57 grados Celsius. C. 145 grados Fahrenheit, 63 grados Celsius. D. 155 grados Fahrenheit, 68 grados Celsius. Respuesta. B. 135 grados Fahrenheit, 57 grados Celsius. La temperatura mínima para mantener los alimentos calientes es de 135 grados Fahrenheit para evitar el crecimiento de bacterias dañinas. Pregunta 30. ¿Cómo se pueden prevenir las infestaciones de plagas en un establecimiento de servicio de alimentos? A. Dejar regularmente cebos y trampas. B. Mantener puertas y ventanas abiertas para la ventilación. C. Mantener la limpieza y sellar los puntos de entrada. D. Usar ambientadores fuertes para enmascarar los olores de los alimentos. Respuesta. C.
Mantener la limpieza y sellar los puntos de entrada. La prevención de infestaciones de plagas implica mantener un alto nivel de limpieza, almacenar adecuadamente los alimentos y sellar los posibles puntos de entrada para negar a las plagas el acceso a alimentos y refugio. Pregunta 31. ¿Cuál es el uso y cuidado adecuados de los guantes en la preparación de alimentos? A. Usar el mismo par de guantes para múltiples tareas. B. Lavar y reutilizar los guantes para conservar recursos. C. Cambiar los guantes entre tareas y cuando se ensucien. Kokeani 7. Bon. Los guantes son opcionales si se lavan las manos con frecuencia. Respuesta. C. Cambiar los guantes entre tareas y cuando se ensucien. El uso adecuado de los guantes en la preparación de alimentos implica cambiarlos entre diferentes tareas y reemplazarlos cuando se ensucien o se rasguen. Pregunta 32. ¿Cuáles son los síntomas comunes de la infección por norovirus? A. Fiebre y dolor de garganta. B. Diarrea y vómitos. C. Erupción cutánea y picazón. D. Dolor en las articulaciones y fatiga. Respuesta B. Diarrea y vómitos. Los síntomas comunes del norovirus, un virus altamente contagioso, incluyen diarrea y vómitos. Pregunta 33. ¿Cómo se debe manejar un presunto brote de enfermedades transmitidas por alimentos? A. Ignorar a menos que se informen varios casos. B. Cerrar inmediatamente el restaurante. C. Documentar el incidente, investigar y cooperar con las autoridades sanitarias. D. Ofrecer comidas gratis a los clientes afectados. Respuesta C. Documentar el incidente, investigar y cooperar con las autoridades sanitarias. Un presunto brote de enfermedades transmitidas por alimentos debe documentarse, investigarse para determinar la fuente y reportarse a las autoridades sanitarias para una acción adicional. Pregunta 34. ¿Cuáles son los requisitos para mantener la certificación de un gerente de seguridad alimentaria? A. La certificación es permanente y no requiere renovación. B. Asistir a un curso de actualización anual. C. Aprobar un examen de renovación cada pocos años. D. Completar un número determinado de horas en el servicio de alimentos cada año. Respuesta. C. Aprobar un examen de renovación cada pocos años. Para mantener la certificación de un gerente de seguridad alimentaria, generalmente se necesita aprobar un examen de renovación cada pocos años, ya que las regulaciones y las mejores prácticas pueden cambiar con el tiempo. Pregunta 35. ¿Por qué es importante mantener altos estándares de higiene personal en la cocina? A. Para crear un ambiente de trabajo agradable. B. Para prevenir la propagación de patógenos transmitidos por los alimentos. C. Para cumplir con las expectativas del cliente. D. Por razones estéticas y moral del personal. Respuesta. B. Para prevenir la propagación de patógenos transmitidos por los alimentos. Los altos estándares de higiene personal son críticos en la cocina para prevenir la propagación de patógenos transmitidos por los alimentos y garantizar la seguridad alimentaria. Pregunta 36.
¿Qué consideraciones son importantes al usar un microondas en una cocina comercial? A. Cocinar los alimentos a la máxima potencia. B. Rotar y revolver los alimentos para una cocción uniforme. C. Usar recipientes de metal para acelerar la cocción. D. Calentar los alimentos sin cubrir para reducir la humedad. Respuesta B. Rotar y revolver los alimentos para una cocción uniforme. Al usar un microondas en una cocina comercial, es importante rotar y revolver los alimentos durante la cocción para asegurar un calentamiento uniforme y prevenir puntos fríos donde las bacterias puedan sobrevivir. Pregunta 37. ¿Cómo se deben manejar las quejas de los clientes sobre objetos extraños en los alimentos? A. Culpar al proveedor o fabricante de los alimentos. B. Ignorar la queja como un incidente aislado. C. Disculparse, investigar la queja y tomar medidas correctivas. D. Ofrecer un descuento en la próxima visita del cliente. Respuesta C. Disculparse, investigar la queja y tomar medidas correctivas. Manejar las quejas de los clientes sobre objetos extraños en los alimentos implica disculparse con el cliente, investigar la causa del problema y tomar medidas correctivas para prevenir recurrencias. Pregunta 38. ¿Cuáles son las mejores prácticas para almacenar productos secos? A. Almacenar en un ambiente cálido y húmedo. B. Mantener cerca del equipo de cocina para mayor comodidad. C. Almacenar en un área fresca, seca y bien ventilada. D. Almacenar en contenedores abiertos para facilitar el acceso. Respuesta C. Almacenar en un área fresca, seca y bien ventilada. La mejor práctica para almacenar productos secos es mantenerlos en un área fresca, seca y bien ventilada, alejados de la luz solar directa y la humedad para prevenir el deterioro y la contaminación. Pregunta 39. ¿Qué precauciones se deben tomar para la seguridad alimentaria en el servicio de buffet? A. Permitir que los alimentos permanezcan a temperatura ambiente. B. Usar el tiempo como control hasta 8 horas. C. Mantener los alimentos calientes por encima de 135 grados Fahrenheit y los fríos por debajo de 41 grados Fahrenheit. D. Rotar los alimentos cada 2 horas independientemente de la temperatura. Respuesta C. Mantener los alimentos calientes por encima de 135 grados Fahrenheit y los fríos por debajo de 41 grados Fahrenheit. En el servicio de buffet, es importante mantener los alimentos calientes por encima de 135 grados Fahrenheit y los fríos por debajo de 41 grados Fahrenheit para inhibir el crecimiento de bacterias dañinas. Pregunta 40. ¿Cuáles son los indicadores de infestación de plagas en un establecimiento de servicio de alimentos? A. Ausentismo de empleados. B. Quejas frecuentes de los clientes sobre el sabor de los alimentos. C. Presencia de excrementos, nidos o daños en los envases. D. Altas facturas de energía. Respuesta C. Presencia de excrementos, nidos o daños en los envases.
Los indicadores de infestación de plagas incluyen la presencia de excrementos, nidos o daños en los envases de alimentos y estructuras. Pregunta 41. ¿Cómo debe responder un gerente de seguridad alimentaria a las violaciones de inspección de salud? A. Disputar todas las violaciones independientemente de su mérito. B. Ignorar las violaciones menores, ya que tienen un impacto limitado. C. Corregir las violaciones inmediatamente e implementar medidas para prevenir la recurrencia. D. Esperar un informe escrito antes de tomar medidas. Respuesta: C. Corregir las violaciones inmediatamente e implementar medidas para prevenir la recurrencia. Un gerente de seguridad alimentaria debe abordar rápidamente las violaciones de inspección de salud y tomar medidas para asegurarse de que no vuelvan a ocurrir. Pregunta 42. ¿Qué factores deben considerarse en el diseño de una cocina para promover la seguridad alimentaria? A. Esquema de colores y atractivo estético. B. Eficiencia del flujo de trabajo, facilidad de limpieza y prevención de la contaminación cruzada. C. El costo del equipo inmobiliario. D. Las preferencias del personal de cocina. Respuesta: B. Eficiencia del flujo de trabajo, facilidad de limpieza y prevención de la contaminación cruzada. Al diseñar una cocina, considere factores como la eficiencia del flujo de trabajo, la facilidad de limpieza y las disposiciones que previenen la contaminación cruzada para promover la seguridad alimentaria. Pregunta 43. ¿Cuáles son los riesgos de no mantener los alimentos a las temperaturas correctas? A. Disminución del sabor y la textura de los alimentos. B. Mayor riesgo de enfermedades transmitidas por alimentos debido al crecimiento bacteriano. C. Facturas de servicios públicos más altas. D. Reducción de la eficiencia de la cocina. Respuesta: B. Mayor riesgo de enfermedades transmitidas por alimentos debido al crecimiento bacteriano. No mantener los alimentos a las temperaturas correctas puede llevar al crecimiento bacteriano, aumentando el riesgo de enfermedades transmitidas por alimentos. Pregunta 44. ¿Cómo se puede verificar la seguridad de los alimentos de los proveedores? A. Confiar en la reputación del proveedor. B. Realizar pruebas de sabor regularmente. C. Revisar los registros de seguridad, realizar auditorías y garantizar el cumplimiento de los estándares. D. Suponer que todos los proveedores siguen las regulaciones de seguridad. Respuesta: C. Revisar los registros de seguridad, realizar auditorías y garantizar el cumplimiento de los estándares. Verificar la seguridad de los alimentos de los proveedores implica revisar sus registros de seguridad, realizar auditorías y asegurar que cumplan con los estándares de seguridad alimentaria. Pregunta 45. ¿Cuál es la importancia de entender las fechas de venta, uso y mejor antes en los productos alimenticios? A. Son fechas de eliminación obligatorias. B. Son sugerencias para la calidad óptima y no indicadores de seguridad. C. Solo se aplican a productos lácteos y cárnicos. D. Indican que los alimentos no son seguros después de estas fechas. Respuesta: B.
Son sugerencias para la calidad óptima y no indicadores de seguridad. Las fechas de venta, uso y mejorantes indican cuándo se espera que un producto esté en su mejor calidad, pero no son indicadores definitivos de seguridad. Pregunta 46. ¿Qué procedimientos deben utilizarse para desinfectar utensilios y equipos de cocina? A. Enjuagar solo con agua caliente. B. Limpiar con jabón y agua. Luego aplicar una solución desinfectante aprobada. C. Limpiar con un paño humedecido con desinfectante. D. Utilizar utensilios y equipos desechables. Respuesta. B. Limpiar con jabón y agua. Luego aplicar una solución desinfectante aprobada. El procedimiento correcto para desinfectar utensilios y equipos implica limpiarlos con jabón y agua, seguido de la aplicación de una solución desinfectante aprobada. Pregunta 47. ¿Qué pasos deben tomarse en respuesta a un incidente de asfixia en un restaurante? A. Esperar a ver si la persona puede toser el objeto. B. Realizar inmediatamente la maniobra de Heimlich. C. Llamar a los servicios de emergencia y seguir sus instrucciones. D. Dar a la persona una bebida para ayudar a desalojar el objeto. Respuesta. C. Llamar a los servicios de emergencia y seguir sus instrucciones. En un incidente de asfixia, llame a los servicios de emergencia y siga sus instrucciones, que pueden incluir la realización de primeros auxilios si está capacitado. Pregunta 48. ¿Cuáles son las responsabilidades legales de un gerente de servicios de alimentos en términos de seguridad alimentaria? A. Enfocarse en el servicio al cliente. B. Maximizar las ganancias y reducir costos. C. Asegurar el cumplimiento de las leyes y regulaciones de seguridad alimentaria. D. Crear recetas innovadoras. Respuesta. C. Asegurar el cumplimiento de las leyes y regulaciones de seguridad alimentaria. Las responsabilidades legales de un gerente de servicios de alimentos incluyen asegurar que el establecimiento cumpla con todas las leyes y regulaciones de seguridad alimentaria relevantes. Pregunta 49. ¿Cuáles son las mejores prácticas para el transporte de alimentos para mantener la seguridad? A. Transportar a temperatura ambiente por conveniencia. B. Usar contenedores abiertos para ventilación. C. Mantener los alimentos a temperaturas adecuadas utilizando contenedores aislantes. D. Priorizar la velocidad sobre el control de temperatura. Respuesta. C. Mantener los alimentos a temperaturas adecuadas utilizando contenedores aislantes. Para mantener la seguridad alimentaria durante el transporte, es importante mantener los alimentos a las temperaturas adecuadas utilizando contenedores aislantes. Pregunta 50. ¿Qué requisitos deben cumplir las estaciones de lavado de manos en una cocina? A. Equipadas con agua caliente y fría, jabón y toallas desechables o secadores de aire. B. Solo con agua fría para conservar energía. C. Equipadas solo con jabón. D. Ubicadas fuera de la cocina para mayor eficiencia de espacio. Respuesta. A. Equipadas con agua caliente y fría, jabón y toallas desechables, o secadores de aire.
Las estaciones de lavado de manos en una cocina deben estar equipadas con agua caliente y fría, jabón y un medio para secar las manos, como toallas desechables o secadores de aire. Pregunta 51. ¿Cómo debe una cocina gestionar el uso de aditivos y conservantes alimentarios? A. Usarlos tanto como sea necesario para realzar el sabor. B. Evitarlos completamente para una cocina natural. C. Usarlos según las directrices regulatorias y divulgar su uso a los clientes. D. Usar solo aditivos y conservantes naturales. Respuesta. C. Usarlos según las directrices regulatorias y divulgar su uso a los clientes. El uso de aditivos y conservantes alimentarios debe cumplir con las directrices regulatorias y su presencia debe divulgarse a los clientes, especialmente a aquellos con alergias o sensibilidades. Pregunta 52. ¿Qué preparativos deben hacerse para una inspección de salud? A. Preparar platos especiales para impresionar al inspector. B. Revisar y asegurar el cumplimiento de las prácticas de seguridad alimentaria. C. Cerrar el establecimiento para limpiar y organizar. D. Sobornar al inspector para obtener un informe favorable. Respuesta. B. Revisar y asegurar el cumplimiento de las prácticas de seguridad alimentaria. Para prepararse para una inspección de salud, revise las prácticas de seguridad alimentaria de su establecimiento, asegure el cumplimiento de las regulaciones y corrija cualquier posible violación. Pregunta 53. ¿Qué medidas debe tomar un gerente de servicios de alimentos para asegurar la seguridad alimentaria durante el transporte? A. Transportar todos los alimentos a temperatura ambiente. B. Probar los alimentos antes y después del transporte. C. Mantener las temperaturas adecuadas y usar contenedores aislantes. D. Enfocarse en la rapidez de la entrega sobre la seguridad alimentaria. Respuesta. C. Mantener las temperaturas adecuadas y usar contenedores aislantes. Asegurar la seguridad alimentaria durante el transporte implica mantener los alimentos a las temperaturas apropiadas, utilizando contenedores aislantes, y monitorear la temperatura durante todo el trayecto. Pregunta 54. ¿Cuáles son las mejores prácticas para el etiquetado del menú, especialmente en lo que respecta a la información sobre alérgenos? A. Proporcionar información sobre alérgenos solo a petición. B. Usar descripciones vagas para cubrir todos los alérgenos. C. Etiquetar claramente los posibles alérgenos y ofrecer listas detalladas de ingredientes. D. Evitar servir alimentos que comúnmente causan alergias. Respuesta. C. Etiquetar claramente los posibles alérgenos y ofrecer listas detalladas de ingredientes. Las mejores prácticas para el etiquetado del menú incluyen marcar claramente los elementos que contienen posibles alérgenos y proporcionar listas detalladas de ingredientes para informar a los clientes con alergias alimentarias. Pregunta 55. ¿Cómo se deben gestionar las sobras en un establecimiento de servicios de alimentos? A. Recalentar y servir las sobras para reducir el desperdicio. B. Descartar todas las sobras al final de cada día. C. Enfriar, almacenar y etiquetar adecuadamente las sobras para su reutilización segura. D. Donar sobras a refugios locales diariamente.
Respuesta C. Enfriar, almacenar y etiquetar adecuadamente las sobras para su reutilización segura. Las sobras deben enfriarse, almacenarse y etiquetarse con fechas para su reutilización segura, siguiendo las pautas de seguridad alimentaria. Pregunta 56. ¿Cuál es el proceso recomendado para llevar a cabo sesiones de capacitación en seguridad alimentaria? A. Recordatorios verbales informales durante los turnos. B. Revisión anual de un video de seguridad alimentaria. C. Capacitación integral que cubra todos los aspectos de la seguridad alimentaria con actualizaciones regulares. D. Capacitación solo a los nuevos empleados durante la incorporación. Respuesta C. Capacitación integral que cubra todos los aspectos de la seguridad alimentaria, con actualizaciones regulares. La realización de sesiones de capacitación en seguridad alimentaria debe incluir una capacitación integral que cubra todos los aspectos de la seguridad alimentaria, con actualizaciones regulares para garantizar el cumplimiento continuo y la conciencia. Pregunta 57. ¿Qué estrategias son efectivas para gestionar el inventario de alimentos en términos de seguridad? A. Comprar al por mayor para reducir la frecuencia de entrega. B. Revisiones regulares del inventario, almacenamiento adecuado y uso del sistema FIFO. C. Mantener un inventario mínimo para reducir costos. D. Confiar en las recomendaciones del proveedor para los niveles de inventario. Respuesta B. Revisiones regulares del inventario, almacenamiento adecuado y uso del sistema FIFO. La gestión efectiva del inventario de alimentos en términos de seguridad implica revisiones regulares del inventario, almacenamiento adecuado y el uso de un sistema de primero en entrar, primero en salir, FIFO, para garantizar la frescura y reducir el desperdicio. Pregunta 58. ¿Qué consideraciones especiales se deben tener al servir alimentos a poblaciones vulnerables? A. Servir porciones más pequeñas y más postres. B. Evitar alimentos de alto riesgo y asegurar temperaturas de cocción adecuadas. C. Proporcionar un menú limitado con menos opciones. D. Enfocarse en la presentación y los ingredientes gourmet. Respuesta B. Evitar alimentos de alto riesgo y asegurar temperaturas de cocción adecuadas. Al servir alimentos a poblaciones vulnerables, es importante evitar alimentos de alto riesgo, como carnes poco cocidas o productos lácteos no pasteurizados, y asegurar que los alimentos se cocinen a temperaturas adecuadas para prevenir enfermedades transmitidas por alimentos. Pregunta 59. ¿Cómo se puede prevenir el contacto cruzado de alérgenos en la cocina? A. Sirviendo solo alimentos libres de alérgenos. B. Usando equipos y áreas de preparación separados para ingredientes alérgenos. C. Ignorando alérgenos menores, ya que tienen un impacto limitado. D. Cocinando alimentos alérgenos a temperaturas más altas. Respuesta B. Usando equipos y áreas de preparación separados para ingredientes alérgenos. Para prevenir el contacto cruzado de alérgenos, use equipos separados y áreas de preparación dedicadas para alimentos que contienen alérgenos y asegure una estricta separación de otros alimentos. Pregunta 60. ¿Cuáles son las causas más comunes de enfermedades transmitidas por alimentos? A. Temperaturas inadecuadas de cocción y enfriamiento,
Mala higiene personal y equipos contaminados. B. Comer en exceso y consumir alimentos picantes. C. Consumir alimentos orgánicos o naturales. D. Comer alimentos después de su fecha de mejor antes. Respuesta A. Temperaturas inadecuadas de cocción y enfriamiento. Mala higiene personal y equipos contaminados. Las causas más comunes de enfermedades transmitidas por alimentos incluyen temperaturas inadecuadas de cocción y enfriamiento, mala higiene personal entre los manipuladores de alimentos y el uso de equipos o superficies contaminadas. Pregunta 61. ¿Qué prácticas de seguridad se deben seguir para el uso y almacenamiento de herramientas de cocina afiladas? A. Guardar en un cajón mezclado con otros utensilios. B. Dejarlas en la encimera para fácil acceso. C. Guardarlas en un área designada y manejarlas con cuidado. D. Mantenerlas sin filo para prevenir accidentes. Respuesta: C. Guardarlas en un área designada y manejarlas con cuidado. Las herramientas de cocina afiladas deben guardarse en un área designada, como un bloque de cuchillos o un estante, y manejarlas con cuidado para prevenir accidentes. Pregunta 62. ¿Qué pautas se deben seguir al donar alimentos en términos de seguridad alimentaria? A. Donar solo artículos no perecederos. B. Asegurarse de que los alimentos sean seguros, estén etiquetados adecuadamente y dentro de su fecha de uso. C. Donar alimentos que estén ligeramente pasados de su fecha de caducidad. D. No se recomiendan las donaciones de alimentos debido a preocupaciones de seguridad. Respuesta: B. Asegurarse de que los alimentos sean seguros, estén etiquetados adecuadamente y dentro de su fecha de uso. Al donar alimentos, estos deben ser seguros para el consumo, estar etiquetados adecuadamente y dentro de su fecha de uso o caducidad, para mantener la seguridad alimentaria. Pregunta 63. ¿Cómo se deben almacenar adecuadamente los alimentos perecederos en un congelador? A. A 0 grados Fahrenheit, 18 grados Celsius, o menos. B. Alrededor de 32 grados Fahrenheit, 0 grados Celsius. C. A temperatura ambiente antes de congelar. D. En múltiples capas para aislamiento. Respuesta: A. A 0 grados Fahrenheit, 18 grados Celsius, o menos. Los alimentos perecederos deben almacenarse en el congelador a 0 grados Fahrenheit, 18 grados Celsius, o menos para preservar su calidad y prevenir el crecimiento de bacterias dañinas. Pregunta 64. ¿Qué acciones debe tomar un gerente para asegurar el cumplimiento de las regulaciones locales de seguridad alimentaria? A. Seguir las regulaciones como pautas en lugar de reglas estrictas. B. Asumir que el personal está al tanto de y sigue todas las regulaciones. C. Revisar y hacer cumplir regularmente el cumplimiento de todas las regulaciones relevantes. D. Enfocarse en la retroalimentación de los clientes en lugar del cumplimiento regulatorio. Respuesta: C. Revisar y hacer cumplir regularmente el cumplimiento de todas las regulaciones relevantes. Un gerente debe asegurar el cumplimiento de las regulaciones locales de seguridad alimentaria.
revisando regularmente estas regulaciones y haciendo cumplir su adherencia dentro del establecimiento. Pregunta 65. ¿Cuál es el procedimiento correcto para usar un enfriador rápido en una cocina comercial? A. Enfriar los alimentos hasta que se sientan fríos al tacto. B. Congelar los alimentos lo más rápido posible sin importar la temperatura. C. Enfriar rápidamente los alimentos de 135 grados Fahrenheit a 70 grados Fahrenheit en 2 horas, luego a 41 grados Fahrenheit o menos en 4 horas más. D. Usar el enfriador rápido solo para pequeñas cantidades de alimentos. Respuesta: C. Enfriar rápidamente los alimentos de 135 grados Fahrenheit a 70 grados Fahrenheit en 2 horas, luego a 41 grados Fahrenheit o menos en 4 horas más. El uso correcto de un enfriador rápido implica enfriar rápidamente los alimentos para prevenir el crecimiento bacteriano, siguiendo pautas específicas de temperatura. Pregunta 66. ¿Por qué es importante mantener el nivel de pH correcto en los alimentos para la seguridad alimentaria? A. Mejora el sabor y la apariencia de los alimentos. B. Ciertas bacterias no pueden crecer en ambientes muy ácidos o alcalinos. C. Principalmente afecta la textura de los alimentos. D. Los niveles de pH están relacionados con el valor nutricional de los alimentos. Respuesta: B. Ciertas bacterias no pueden crecer en ambientes muy ácidos o alcalinos. Mantener el nivel de pH correcto en los alimentos es crucial para la seguridad, ya que ciertas bacterias patógenas no pueden crecer ni reproducirse en condiciones muy ácidas o alcalinas. Pregunta 67. ¿Cómo debe documentar un gerente de servicios de alimentos los procedimientos y incidentes de seguridad alimentaria? A. Comunicar verbalmente los incidentes al personal. B. Mantener notas informales para referencia personal. C. Mantener registros detallados en un libro de registro o sistema digital. D. Documentar solo incidentes y procedimientos mayores. Respuesta: C. Mantener registros detallados en un libro de registro o sistema digital. Documentar los procedimientos e incidentes de seguridad alimentaria de manera detallada y organizada, como en un libro de registro o sistema digital, es crucial para el seguimiento, análisis y cumplimiento. Pregunta 68. ¿Cuáles son las pautas de uso seguro para colorantes y saborizantes alimentarios? A. Usar liberalmente para mejorar el atractivo de los alimentos. B. Evitar usar colorantes o saborizantes. C. Seguir las instrucciones del fabricante y las pautas regulatorias. D. Usar solo colorantes y saborizantes naturales. Respuesta: C. Seguir las instrucciones del fabricante y las pautas regulatorias. El uso seguro de colorantes y saborizantes alimentarios implica adherirse a las instrucciones del fabricante y las pautas regulatorias para garantizar la seguridad del consumidor. Pregunta 69. ¿Qué requisitos de ventilación y calidad del aire deben cumplirse en una cocina comercial? A. Ventilación mínima para retener el calor. B. Ambientadores de alta calidad para mejorar el olor del aire. C. Ventilación adecuada para eliminar humo, vapor y olores. D.
Abrir ventanas como la fuente principal de ventilación. Respuesta: C. Ventilación adecuada para eliminar humo, vapor y olores. Las cocinas comerciales requieren sistemas de ventilación suficientes para eliminar humo, vapor, olores y otras partículas en el aire, asegurando un entorno de trabajo seguro y cómodo. Pregunta 70. ¿Cómo debe responder un restaurante a una notificación de retirada de alimentos? A. Seguir usando el producto hasta que se acabe. B. Ignorar la retirada si el producto se ve bien. C. Retirar el producto del uso y seguir las instrucciones de la retirada. D. Devolver el producto al proveedor sin documentación. Respuesta: C. Retirar el producto del uso y seguir las instrucciones de la retirada. En respuesta a una retirada de alimentos, el restaurante debe dejar de usar inmediatamente el producto y seguir las instrucciones específicas proporcionadas en la notificación de retirada. Pregunta 71. ¿Qué prácticas deben estar en lugar para monitorear la salud de los empleados en un entorno de servicio de alimentos? A. Exámenes de salud regulares e informar cualquier enfermedad. B. Permitir que los empleados autoevalúen su aptitud para el trabajo. C. Ignorar síntomas menores para evitar la escasez de personal. D. Enfocarse en la salud de los empleados solo durante brotes. Respuesta: A. Exámenes de salud regulares e informar cualquier enfermedad. Monitorear la salud de los empleados implica exámenes de salud regulares y una política que requiera que los empleados informen cualquier enfermedad, especialmente aquellas que pueden transmitirse a través de los alimentos. Pregunta 72. ¿Qué pasos deben seguirse al integrar nuevo equipo en la cocina? A. Implementar inmediatamente, sin entrenamiento del personal. B. Entrenar al personal en el uso adecuado y asegurar que cumpla con los estándares de seguridad. C. Elegir el equipo basado únicamente en el precio. D. Usar el nuevo equipo exclusivamente para platos especiales. Respuesta: B. Entrenar al personal en el uso adecuado y asegurar que cumpla con los estándares de seguridad. Al integrar nuevo equipo, es importante entrenar al personal en su uso adecuado y asegurar que el equipo cumpla con los estándares de seguridad y salud. Pregunta 73. Describa cómo puede ocurrir el abuso de tiempo-temperatura durante la entrega de alimentos. A. Entregar alimentos en contenedores no aislados. B. Entregar alimentos rápidamente sin importar la distancia. C. Usar sistemas avanzados de monitoreo de temperatura. D. Entregar alimentos solo durante el clima fresco. Respuesta: A. Entregar alimentos en contenedores no aislados. El abuso de tiempo-temperatura durante la entrega de alimentos puede ocurrir si los alimentos no se mantienen a las temperaturas adecuadas. Por ejemplo, usando contenedores no aislados que permiten que los alimentos entren en la zona de peligro. Pregunta 74. ¿Cuál es la importancia de mantener niveles de humedad adecuados en las áreas de almacenamiento de alimentos? A. Para mejorar el sabor de los alimentos almacenados. B. Para evitar que los alimentos se sequen. C. Para prevenir el crecimiento de moho y bacterias. D.
para reducir el consumo de electricidad. Respuesta. C. Para prevenir el crecimiento de moho y bacterias. Mantener niveles de humedad adecuados en las áreas de almacenamiento de alimentos es importante para prevenir el crecimiento de moho y bacterias que pueden estropear los alimentos y representar riesgos para la salud. Pregunta 75. ¿Cómo puede un restaurante reducir el riesgo de contaminación por norovirus? A. Sirviendo solo alimentos cocidos. B. Mediante el lavado regular de manos, la limpieza adecuada de superficies contaminadas y la exclusión de empleados enfermos. C. Usando purificadores de aire en el área de comedor. D. Implementando una política estricta de no reembolso. Respuesta B. Mediante el lavado regular de manos, la limpieza adecuada de superficies contaminadas y la exclusión de empleados enfermos. Reducir el riesgo de norovirus implica prácticas como el lavado regular de manos, la limpieza y desinfección exhaustiva de superficies y asegurar que los empleados enfermos, especialmente con síntomas gastrointestinales, no vengan a trabajar. Pregunta 76. ¿Cuáles son los procedimientos correctos para sanitizar un área de preparación de alimentos después de su uso? A. Limpiar con un paño húmedo solamente. B. Limpiar con jabón y agua. Luego, aplicar una solución desinfectante. C. Rociar con agua y dejar secar al aire. D. Usar una escoba para barrer los desechos. Respuesta B. Limpiar con jabón y agua. Luego aplicar una solución desinfectante. Sanitizar un área de preparación de alimentos implica primero limpiarla con jabón y agua para eliminar los desechos, y luego aplicar una solución desinfectante para reducir los patógenos a niveles seguros. Pregunta 77. ¿Cómo debe una operación de servicio de alimentos manejar las restricciones dietéticas y preferencias de los clientes? A. Ofrecer un menú limitado para evitar la complejidad. B. Etiquetar claramente los elementos del menú y entrenar al personal en el manejo de solicitudes especiales. C. Sugerir que los clientes traigan su propia comida. D. Usar las mismas recetas para todos los clientes para evitar errores. Respuesta B. Etiquetar claramente los elementos del menú y entrenar al personal en el manejo de solicitudes especiales. Manejar las restricciones dietéticas de los clientes implica etiquetar claramente los elementos del menú para posibles alérgenos o restricciones dietéticas y entrenar al personal para manejar adecuadamente las solicitudes dietéticas especiales. Pregunta 78. ¿Cuáles son las pautas para un control efectivo de temperatura en las unidades de refrigeración? A. Revisar las temperaturas semanalmente. B. Mantener una temperatura constante en o por debajo de 40 grados Fahrenheit, 4 grados Celsius. C. Ajustar las temperaturas según la cantidad de alimentos almacenados. D. Enfocarse en la eficiencia energética sobre la precisión de la temperatura. Respuesta B. Mantener una temperatura constante en o por debajo de 40 grados Fahrenheit, 4 grados Celsius.
El control efectivo de la temperatura en las unidades de refrigeración requiere mantener una temperatura constante en o por debajo de 40 grados. Fahrenheit, 4 grados Celsius, para prevenir el crecimiento bacteriano. Pregunta 79. ¿Cómo debe un gerente abordar a un empleado que constantemente no sigue las prácticas de seguridad alimentaria? A. Ignorar el comportamiento mientras no ocurran incidentes. B. Proporcionar capacitación adicional y monitorear la mejora. C. Transferir al empleado a un puesto que no maneje alimentos. D. Terminar inmediatamente al empleado. Respuesta B. Proporcionar capacitación adicional y monitorear la mejora. Un gerente debe abordar a un empleado que constantemente no sigue las prácticas de seguridad alimentaria, proporcionando capacitación adicional y monitoreando de cerca su desempeño para la mejora, enfatizando la importancia de estas prácticas. Pregunta 80. ¿Cuáles son los componentes clave de un plan efectivo de retiro de alimentos? A. Identificar el producto retirado. Retirarlo del inventario y notificar a las partes relevantes. B. Esperar instrucciones oficiales antes de tomar cualquier acción. C. Vender rápidamente el producto para reducir pérdidas. D. Usar el producto retirado en comidas para el personal para evitar desperdicios. Respuesta A. Identificar el producto retirado, retirarlo del inventario y notificar a las partes relevantes. Un plan efectivo de retiro de alimentos implica identificar rápidamente el producto retirado, retirarlo del inventario y notificar a las partes relevantes, como el personal, los clientes y posiblemente las autoridades de salud, dependiendo de la naturaleza del retiro.